Hola mis queridos y mis queridas Virgo, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a hablar del amor y una pregunta en concreto que tú tengas en este día. Recuerda que estos son mensajes especiales para ti y llegarán en el momento en que realmente los necesites. Tus guías espirituales, tus ancestros te van a hablar en este día de hoy. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te respondo con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, Virgo. Coméntame de qué fecha eres tú, mi querido, mi querida Virgo. Yo también soy Virgo del 12 de septiembre. Vamos a comenzar la lectura con un mensaje especial para ti de parte de tus arcángeles. El arcángel Raziel te dice: te estoy trayendo información esotérica y ayudándote a entender verdades espirituales. ¡Wow! Tu comprensión espiritual se está elevando a otro nivel a medida que te mantienes receptivo, receptiva. Mantén una mente abierta y deja ir ilusiones y pensamientos limitantes. Yo te guiaré a través de estos cambios. Entonces ya mismo pidámosle al arcángel Raziel que abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros espíritu para poder recibir esos mensajes espirituales que nos van a ayudar a avanzar en nuestra vida. Bueno, ahora sí vamos con el amor. Quiero pedirte que pienses ya mismo en tu persona especial. Bueno, aquí ya salió la primera carta. Lo puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes. Y también invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a preguntarle qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti tu persona especial. Es alguien que te ama apasionadamente, locamente, diría yo que es una persona bastante impulsiva con la cual tú estás en este instante. Como que unos momentos, como que parece como que, fuera demasiado como explosiva esta persona con la cual tú estás ahora. Pero te ama que te ama, listo, te ama locamente, te desea locamente esta persona con la cual tú estás ahorita. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que los dos trabajen hombro a hombro, que los dos sigan adelante, que cuando hay algún problema, dificultad que pueden estar teniendo ustedes ahora, que piensen que no hay nada perdido, que todo se puede recuperar, que todo puede avanzar y seguir adelante. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que tienes que pausarte un poquito y analizar muy bien las cosas, no acelerarte tanto, a pesar de que esa persona también se nota que es un poco acelerada, pero quisieras que tú seas como la calma, como que los dos no estén al mismo la misma locura no, sino que quiere encontrar como más calma, más tranquilidad en ti también. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano con esta relación y también un consejo de tus guías espirituales, que la relación avance, que se haga mucho más firme, me dicen estas cartas, que la relación va a ir como en crecimiento, así como te quiere tu persona especial, así van a ser las cosas de aquí en adelante. Van a haber ciertos problemas, ciertas dificultades, como ciertos desánimos, pero eso va a ser parte del crecimiento, parte del camino. De el uno se ve desanimado, el otro se apoya y así sucesivamente, ¿listo? Así que no se me asusten por esa situación, porque en todas relaciones sucede, en todas relaciones pasa, que hay buenos días, hay malos días, hay días excelentes, hay días feos, hay de toda cuestión. Pero al parecer ustedes dos son una relación bonita, que está en crecimiento, que está avanzando y que quieren construir algo nuevo, algo bastante grande de aquí en adelante. Bueno, aquí la parte femenina de la relación es fundamental. La parte femenina es como una parte muy inteligente, ya sea tú, sea tu persona especial, pero son personas que como que están en todas, como que resuelven de alguna y otra manera. Y aparte de esto, ha sido porque los dos son personas que que han sido como muy trabajadoras, muy responsables desde muy pequeños, desde muy temprana edad. Entonces están acostumbrados a resolver cosas, a ayudar a personas y a que el universo también les provea absolutamente todo, toda. Esta relación es una relación tan bonita, o sea, no solamente en la cuestión sexual, romántica, sino
de amigos, ustedes, o sea, esta relación es algo muy, muy especial, la que tienen en este instante o la que están construyendo. Si tú me dices hasta ahora no es así de esa manera, yo te auguro que esa relación tiende para allá, tiende hacia allá. Hay que ajustar cosas, sí, o sea, en ninguna parte, en ninguna relación, todo es así plano, no, hay arriba, abajo, plano, arriba, o sea, es así de esa manera. Lo importante es saber campear, saber superar entre los dos los problemas que haya. Hay uno de ustedes dos que tiene un genio, un temperamento bastante fuerte. Mira, esas cuestiones se pueden canalizar, esa energía tan fuerte de rabia o de ira o de temperamento fuerte a través de la creación, de escribir, de cantar, de hacer algún deporte, de dibujar, de bailar, de algo, algo que les permita canalizar eso y verán que van a tener una relación como más calmada, como más pausada. Esta relación o viene de un rompimiento de algún tipo de cosa muy, muy fuerte, o viene de que ustedes dos por aparte les fue como muy mal antes. O sea, y va a crecer esa relación precisamente por eso, porque los dos ya como que están cansados o cansadas de estar como que a un día aquí, un día acá, de ese tipo de situaciones, de que los engañen o de haber engañado a otras personas, ya como que esa etapa se terminó y ustedes dos están mirando más hacia adentro, más hacia lo que es bonito, hacia su crecimiento personal y esto es como clave para esta relación. Bueno, es una lectura bonita. Es un amor de esos que todos queremos tener en determinado momento, después de haber pasado por tantas cosas, ¿no? Es justo que llegue a tu vida una relación de así, de esta forma. Y si esta lectura no resonó contigo porque dices, no, es que mi relación en este instante no es de esa manera, yo te digo que podría ser de esa manera. Si vuelves a comenzar, si vuelven a empezar, o si la relación en la cual tú estás ya no va ni para atrás ni para adelante, buscar ayuda de alguna manera y encontrar los tesoros que llevan adentro cada uno para hacer de el amor, de la relación, algo bonito, algo que todos deseamos en determinado momento. Sí, es una lectura bonita, bonita y vamos para adelante. Bueno, ahora quiero que pienses en esa pregunta que tú tienes en este instante. Bueno, vamos a pensar en algo que quieres que las cartas te respondan distinto del amor, diferente del amor. Bueno, y las cartas te van a responder ya mismo. Bueno, te dicen que hay algo que hay que terminarlo, que hay algo como que le estás dando muchas largas a esa situación eh, y, mm, y como que a raíz de esto, o sea, la cuestión es que hay algo que tú tienes como pereza, como jartera de terminarlo o de ejecutarlo, porque es algo como problemático, algo como que sí, como que remueve tu vida en todos los aspectos. Pero me dicen las cartas al final, este 8 de espadas al derecho, me dice que no va a ser fácil, sí, la situación no va a ser fácil resolverlo, pero que a la larga sale a tu favor. Se resuelve definitivamente a tu favor, sí. Y las cosas se aclaran, me dicen las cartas. Las cosas se aclaran y se aclaran muy, muy a su favor. Em, a la larga, mira, toda esta situación va a tener como ciertos problemas, dificultades y vas a pelear con ciertas personas a tu alrededor. Las cosas van a terminar a tu favor, sí, pero van a quedar personas enojadas contigo por toda esta situación. Pero lo que va a suceder va a ser justicia para ti. Te dicen que mucho cuidado con el mal genio, mucho cuidado con las peleas y que después de toda esta situación para ti viene un renacimiento como renacer de lo antiguo y que llegarás lejos con esta situación positiva para ti, pero si ves tu luz interior y que esto va a ser, o sea, toda esta situación cuando se aclare, cuando termine, vas a esclarecer muchas cosas de las cuales tú tienes dudas en este instante. Bueno, entonces las cosas salen a tu favor y a la larga te enteras de toda la verdad.
Bueno, mis queridos y mis queridas Virgo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.